Bueno, pues como les veníamos anunciando, después de esa pausa para la información nacional e internacional, ya tenemos en nuestro estudio al alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, al cual es un placer saludarlo y tenerlo por aquí por primera vez desde que yo llevo esta programación local. Así que un gusto saludarlo, alcalde. ¿Qué tal? Buenos Muy bien, días. buenas tardes, un placer estar con vosotros. Pues un auténtico placer para nosotros y también en primer lugar queríamos pues felicitarle, no podíamos, no hemos podido hacerlo antes, bueno, pues por su cuarto de siglo, sus 25 años ya como alcalde, que pues usted ha vivido de todo. Muchísimas gracias, muy amable. La verdad es que no tengo más que palabras de gratitud a quienes han ido depositando la confianza en las listas, los equipos que he ido liderando, digamos, a lo largo de estos años, y por tanto me estoy refiriendo a los malagueños, y por supuesto agradecer a mis compañeros de equipo en estos años también el trabajo que han hecho para tratar de avanzar en la ciudad en todos los sentidos. A mí me gustaría preguntarle, alcalde, y bueno, en primer lugar decirle que para mí es un auténtico placer. Dese cuenta que yo voy a cumplir este año 35 años y yo he crecido en esta ciudad viendo toda su evolución, todos esos cambios, los he podido apreciar. Además me fui a estudiar a Madrid, con lo cual hubo ahí, no sé, poco más de 5 años en los que hubo una eclosión tremenda, ¿no? Allá por el año 2015 aproximadamente, yo que me fui a una gran ciudad como es Madrid, vi cómo Málaga cambiaba radicalmente, cómo la actividad aumentaba en todos los sentidos, a nivel de negocios, a nivel de ocio, una oferta muy variada, algo que ya, pues antes yo no lo veía así, y la verdad que es increíble, ¿no? Cómo esta ciudad ha cambiado, ¿verdad? Sí, yo diría, no es un momento solo, ¿no? A lo largo de este tiempo mantener una constancia en una línea estratégica de ir fortaleciendo la oferta cultural de Málaga para los malagueños. Los malagueños se sientan orgullosos de la ciudad, pueden encontrar oferta que no tengan que ir buscarla fuera, para retener talento así, talento propio, y también atraer talento de fuera, que va también en la línea de la ciudad tecnológicamente, digamos, comprometida y innovadora, ciudad abierta a los proyectos Smart City, proyectos de innovación, y tratando también de captar ese talento de fuera, bien sea empresas que saben que en Málaga pueden encontrar talento, y también es una ciudad atractiva. Los nómadas digitales la tienen como la número uno del mundo, ¿no? En cuanto a calidad de oferta completa que la ciudad ofrece. Recuerdo a algunos ingenieros de Oracle que una vez me reconocieron en el aeropuerto. Ellos iban hacia Bélgica, yo iba a París a un tema del Museo Picasso de París, que justamente me habían invitado. Se reinauguraba después de una rehabilitación larga, y sus palabras de elogio hacia Málaga a mí me impresionaron, ¿no? No la definía como una ciudad completa, ¿no? Pero a mí me gusta subrayar eso de cara a los malagueños, que podamos tener una ciudad completa para los malagueños, ¿no? De tal manera que cuando quieren venir gente de fuera, sí trato, y por eso hemos creado en los últimos 2 años, desde el año 23, unos foros metropolitanos de alcaldes, para que el entorno de Málaga esté también perfectamente igualado con Málaga en su calidad de vida y de servicio, ¿no? De agua, de movilidad, de todo, ¿no? Para que no tengan que solo vivir en Málaga, sino puedan escoger en el entorno, y no nos creen más presión en un mercado tensionado como es el de la vivienda ahora mismo, ¿no? Lo hablaremos a continuación, alcalde. A mí sí que me gustaría preguntarle, bueno, pues de aquello de lo que usted se sienta más orgulloso de, digamos, de lo que se ha ido logrando en esta ciudad de Málaga. ¿Cuál sería para usted el hito quizá más importante? Son muchos, pero si tuviera que escoger uno. Es difícil, sinceramente, escoger una sola cosa. El conjunto, al final, que es inevitable hablar del conjunto, ¿no? O los avances globales en todos los barrios de Málaga, ¿no? El desarrollo de actuaciones en vivienda, nos han hecho muchísimas, ¿no? De 5.300 en 20 años, y lo que estamos ahora haciendo también, ¿no? Que es una cifra importante de vivienda, ¿no? Pero quizás el cambio cultural y el cambio tecnológico definen muy bien lo que la ciudad ha conseguido en estos años, ¿no? Pero de pasada habría que decir, pues hemos mejorado mucho el transporte de la empresa de transporte con vehículos muy sostenibles. Hemos mejorado mucho la calidad del agua cuando hicimos la desaladoradora de la Tabal para resolver el problema del manantial salino en el pantano del río Guadalhorce, ¿no? Y eso son cosas que no se le da importancia porque son como no visibles, ¿no? Pasan una vez y se acaba, pero que tienen un telón de fondo importante, interesante, ¿no? Y quizás me quedo ahí, ¿no? Pero lo que quiero subrayar, que no es una labor solo personal, ni mucho menos, que son equipos humanos de concejales, de directivos, de personal, de funcionarios que trabajan en fin, con ilusión y con esfuerzo. Quizás la palabra calidad y excelencia que hemos querido poner en muchas cosas, y que ha sido muy
digamos, aprendida, ¿no? En el sentido de practicarla el personal, ¿no? Con los premios de calidad que se dan en el ayuntamiento, etcétera, el Día de la Calidad, es también una palabra y un tema del cual me siento orgulloso, el buscar, quizás, mientras voy hablando, voy pensando, yo creo que lo que me puedo sentir más orgulloso es de que los malagueños se sientan orgullosos de la ciudad de Málaga. Permíteme que haga este juego de palabras. Me parece, me parece muy oportuno y además, alcalde, ya lo nombraba usted, hablaba del tema de la vivienda, sabemos que es un tema que le preocupa especialmente aquí en Málaga. Es verdad que hay una crisis de vivienda a nivel nacional, pero en Málaga, bueno, pues quizá porque es una ciudad y una provincia de moda, ¿no? Están de moda, quizás se ve especialmente afectada en este sentido y, bueno, pues si le parece vamos a comentar lo que ha dado mucho de hablar cuando usted hacía esa propuesta de pisos, digamos, pequeños, pero asequibles para la gente que estaba empezando, ¿no? Unos pisos que, según No, lo nos que consta... tratamos en este desafío que supone el tema de la vivienda, es al que dedicamos más tiempo en estos últimos 2 años, justamente de añadir al plan de viviendas que ya estaba aprobado el año desde el 23 al 27 y que estamos desarrollando, del cual tenemos ahora en obra 1.041 viviendas, 78 de alquiler barato, tenemos 1.371 en proceso de licencia, que van a ser viviendas de protección oficial, sobre suelo nuestro que hemos permutado, digamos, por viviendas que nos van a dar, que van en el régimen de alquiler, en opción a venta después, ¿no? Y los promotores hacen en venta el porcentaje amplio que ellos se quedan, ¿no? Y luego 1027, que 1127 es en proyecto ahora mismo, ¿no? Pero además hemos añadido accidente suelo, 24 parcelas de suelo de equipamiento social, que no es necesario para equipamiento educativo, ni sanitario, ni deportivo, que siendo social, podríamos decir que nada más social ahora que aportar ideas y medios para acelerar la solución al problema de la vivienda, donde lo cual se pueden hacer efectivamente unas viviendas en régimen de alquiler transitorio, en el sentido de que es temporal, o sea, que no son viviendas a lo mejor de un tamaño tan amplio como puedan ser las del futuro, pero de todas formas van a ser viviendas también de 2 dormitorios, viviendas de un dormitorio que tendrían 45 metros útiles, que son unos 58 construidos, y viviendas de 2 dormitorios que son unos 70 metros cuadrados construidos, ¿no? De ese orden. Se va a tratar, eso vivienda lo va a hacer el Instituto Municipal de Vivienda, en los pliegos para agrupando esas parcelas, que suman 1.700 viviendas, pero que serán quizá una primera fase, unas 1.000, las que se irán agrupando en grupos como de 200, 250, por ahí, para que tenga una cierta masa crítica, a efecto de construir y de luego gestionar, porque van a hacer suelo coste cero, promotores que hagan las viviendas la máxima calidad, con rigor, los códigos técnicos obligan, lógicamente, y que se alquile en precio barato, unos 10 euros por metro cuadrado útil, yo recuerdo más o menos el ratio en el cual se andaría, durante 75 años de concesión, ¿no? Los números tienen que salir para que haya, bueno, no debe fracasar el concurso, debe haber gente interesada y en eso el Instituto de la Vivienda está conversando y explicando bien el proceso para que tengamos garantía de que haya más de uno y más de dos empresas interesadas en ese sentido. Es muy parecido a lo que se hizo en Subte 8 y está funcionando, 530 viviendas, donde ahí hay una subvención europea de 50.000 euros por vivienda, sobre un coste cero de suelo también dado por nosotros, y donde ganó el concurso, hubo dos concursantes, ganó una empresa sueca, Lago Liri, que tiene que hacer también promoción social. La vivienda debe ser un tema no solo de ladrillo, no solo de la obra, sino también promoción, formación profesional, formación para poder hacer inclusión laboral, inclusión social y mejorar el nivel salarial de las personas, ¿no? Que puedan aspirar a ir mejorando su nivel de vida y su nivel de vivienda, inclusive en cuanto a tamaño, ¿no? Las viviendas que estamos planteando de ese tamaño de un dormitorio, 2 dormitorios, o sea, salón más un dormitorio o salón y 2 dormitorios, se plantea en alquiler de unos 7 años máximo, porque lo que queremos es que haya esa rotación de que sirvan para otras nuevas generaciones de jóvenes que detrás vengan también, que necesiten unos años, como se plantea hace unos años, para fortalecer su formación, su economía, ¿no? Y entonces puedan aspirar a alquilar una mayor o a comprar una vivienda de protección oficial, por ejemplo, ¿no? Tengan algo ahorrado, que siempre hay que ahorrar un poco para con el crédito poder hacer frente a ello, ¿no? Lo cual tiene bastante lógica. Una persona soltera, pero luego al casarse tiene la posibilidad de sumar el sueldo de su pareja, ¿no? O sea, esto dicho tanto para él como para ella, ¿no? En cuanto a que el inicio del alquiler sea para un chico o para una chica, ¿no? En fin, hay distintas posibilidades que se abren. Tengo mis objetivos. Yo creo que los jóvenes de hace unos años ahí hubieran querido tener este tipo de ofertas. Lo hemos podido hacer ahora porque hay un decreto de la Junta que nos permite
utilizar estos suelos de dotacionales para esta finalidad, por la urgencia del tema de vivienda, igual que el decreto de la Junta nos ha permitido incrementar en un 20% el número de VPO, porque siendo VPO se puede incrementar así, o acelerar los procesos urbanísticos de planeamiento, que son muy urgentes de acelerar, ¿no? Para que suelos que tenemos, que tiene la ciudad, digamos, ¿no? El Lagar de Olivero no son nuestros, tendremos ahí la parte que corresponda legalmente. El Lagar de Olivero es entre Teatino y Puerto de la Torre, y otro solo en Campanilla, que juntos suman más de 11.000 viviendas, y de VPO son bastante más de 5.000, más de la mitad, puedan ser desarrollados en su planeamiento con rapidez y suelo finalista, ¿no? Para que, sumado al suelo que también en Soliva hemos adquirido para hacer unas 1.000 viviendas, sumemos cifras que sean importantes, ¿no? Pero volviendo a la pregunta concreta, yo creo que este modelo de vivienda, en términos transitorios, no sé si lo han hecho otras ciudades, pero es un modelo en cuanto a tamaño que el otro día entregaban viviendas más chicas inclusive que estas de 2 dormitorios en Barcelona, la propia ministra de Vivienda, ¿no? Con presencia del alcalde, etcétera, ¿no? Se manejaba inclusive más reducido. Yo no creo que no es nada criticable una vivienda de un dormitorio, muy habitual, cuando el precio puede ser eso, 450 euros o 500 euros, 500 y poco, pero en fin, si son 10 euros por metro útil, serían 450, que es menos de lo que hoy vale una habitación, a lo mejor en alquiler, ¿no? Exactamente. Tener independencia, autonomía, tiene un valor inmenso, ¿no? Para los jóvenes que están dependiendo de su familia durante demasiados años, ¿no? Es abrir una puerta a que chicos que hagan FP con éxito, FP dual, y puedan alcanzar un sueldo de 1.500 a 2.000 euros con cierta facilidad, con 20 y pocos años, puedan tener acceso a una vida en alquiler perfectamente. Tratamos de que no tengan que pagar más del 30% de su ingreso en el tema del alquiler, que es un poco la cifra ideal que se maneja, ¿no? Un tercio más o menos, sí. Sí, no, la verdad es que en este tema le estamos echando toda la imaginación y el esfuerzo posible para estar a la altura del desafío que supone este problema, que debe tener unas soluciones a nivel nacional amplias, ¿no? Y que donde Europa no debe estar ausente. Los fondos Next Generation hubo ese dinero al cual he aludido antes y debe haber ahora más, y el gobierno español debe defender que tenga que haber más, porque los europeos les encanta España para tener segunda residencia o para pensar luego en jubilarse, etcétera, y esa compra por europeos con más poder adquisitivo que el nuestro, el español, eleva un poco el Tensión precio. el mercado. Entonces yo creo que hay una razón ahí, vamos a decir, económica y ética, ¿no?, para que Europa colabore y tener también oferta para los españoles que no pueden competir con los niveles económicos de otros europeos. Algún día España, si hace el cambio educativo que debe hacer, la reforma educativa, podrá competir y igualarse en ese sentido, ¿no? Como ha hecho Irlanda. Irlanda es un país que tiene una renta de 100.000 euros por habitante. Cuando entró en Europa en el año 86, creo que fue por esa fecha, igual que España, se hizo un modelo de desarrollo más basado en la preparación profesional y técnica que en infraestructuras, ¿no? Y le ha ido muy bien. Mira, la verdad que tiene el dominio del inglés asegurado. Pues usted y un cierto dumping fiscal también. Pues usted lo ha explicado muy bien, ¿no? Esta propuesta de hacer pisos de un solo dormitorio era, bueno, pues una alternativa más a esa oferta que plantea el Ayuntamiento de Málaga. Eso es. Lo que pasa que ha dado la sensación por parte de según qué grupos políticos que, claro, querían adjudicarle a usted que su modelo era y a mí la palabra me parece francamente desacertada, el modelo de los cuchitriles y palabras de este tipo. Absolutamente desacertado, ¿no? Era mentir por mentir, sinceramente. Ellos saben que no es así, que no va a ser así. Y espero que se den cuenta de que es como lo estamos diciendo, ¿no? Es que además podríamos recordar programas que planteaba una ministra de Vivienda, Trujillo de nombre, quiero recordar, ¿no? Y Corredor también. Bueno, la ministra Corredor proponía también concretamente pisos de 15 metros cuadrados, sí. Y la propuesta del ayuntamiento, hasta donde yo sabía, estaba rondando los 40 metros cuadrados. 45. Ahora dice... Una cierta diferencia. Sí, bueno, ahora sí, efectivamente es el triple. Y bueno, por cierto, de hecho la oposición, en concreto el señor Pérez, celebraba ayer, no sé qué, pero bueno, celebraba que le habían hecho recapacitar a usted. Y yo, la verdad, creo que... Lo mismo. Lo único que hemos añadido, además de los pisos de un dormitorio, es pisos de 2 dormitorios, pero la mayor parte debe ser de un dormitorio, porque eso nos permite hacer más. Obvio, si tengo una edificabilidad y yo divido por un número que es algo más reducido que otro, me salen más viviendas y más baratas, porque al final el precio de alquiler va a multiplicar una cantidad de euros por metro cuadrado.
¿Y para qué quiere un chaval solo o una chica sola tener 2 dormitorios? Le basta con uno. Le basta con uno y sobre todo lo más importante es que tenga acceso a la vivienda, que pueda pagar 400 o 500 euros, que eso es lo que viene Está costando claro, está claro. una habitación Sí. sin tener intimidad, Y, sin tener independencia, de tener sí. que tener sí o sí, ¿no? Sí. Compañeros de piso. Y esa idea de 2 dormitorios viene un poco sugerida por los propios promotores, es fruto de las conversaciones que ha tenido el Instituto Municipal de la Vivienda, porque ellos se plantean cómo poder tener más, como diríamos, capacidad de asegurarse de que lo van a hacer, van a tener candidatos a alquilar y capacidad de pago, etcétera. Habrán hecho sus estudios, ¿no? En definitiva, nosotros lo que sí pondremos es la condición de que al menos la mitad de lo que se haga sea de un dormitorio. Eso es un poco la filosofía del tema, ¿no? Como mínimo. Bueno, efectivamente, pero que aún así había otras alternativas planteadas por el ayuntamiento. 2 dormitorios, 3 dormitorios, hay oferta variada en ese sentido. En cualquier caso, yo creo que somos conscientes de que por más que haga el ayuntamiento de Málaga, aquí hay un exceso de demanda para la escasa oferta que hay. De hecho, en Málaga, en la provincia, se terminan al año 20.000, vienen a vivir 20.000 personas al año y solo se terminan 5.000 viviendas al año, con lo cual hay un desfase importantísimo entre oferta y demanda. Y lo que puede hacer el ayuntamiento ayudará a la gente de aquí en cierta medida y podrá a lo mejor ayudar a contener un poco la subida, de que no siga subiendo, escalando ese precio, porque además en Málaga, si yo no recuerdo mal, y tengo el dato por ahí en la mente rondándome, un piso de 100 metros costaría de media en la capital pues 260.000 euros, que es un precio, bueno, pues elevado. Pero bueno, es lo que tiene ser una de las capitales de Andalucía, ¿no? Mucho motor económico, de hecho. Sí, puede costar menos en VPO, pero hay que ver un poco los temas. En fin, sobre eso tenemos unos dípticos hechos donde van bien explicados precios en venta, en alquiler de todas las viviendas protegidas, ¿no? Tratamos que sean siempre en precio asequible. Bueno, por nuestra parte lo que estamos haciendo es ese decreto de la Junta, que lo tenemos que probar, que funcione, la aceleración, que es muy importante, que el suelo se finaliza pronto, y luego una propuesta que he planteado con la mejor buena intención hace ya meses, para que en Hacienda, en Madrid, cambie la ley de haciendas locales y nos permita a los ayuntamientos que consideramos necesario poner impuesto turístico, tasa turística en las viviendas turísticas, poder hacerlo y tener unos ingresos que nos permitirían subvencionar alquileres para familias con situación de exclusión social. Eso lo hemos planteando hace ya muchísimos meses y me sorprende que no haya habido respuesta del gobierno. Lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, ahora voy a poner un IVA a las viviendas turísticas, parece que le hemos dado una idea que era para poder tener los ayuntamientos una capacidad de acción, una autonomía de acción, y lo que busca es mejorar más ingresos para el propio Estado, el propio gobierno. No me parece serio, porque aquí hay que creer más en los ayuntamientos. Tenemos que tener un país más descentralizado y que no seamos los últimos de Europa, los ayuntamientos españoles, en euros por habitante años, en capacidad de acción, ¿no? Y tener unos recursos ligados a un tema tan importante como es el turismo desde el punto de vista económico para el país, que no sea demonizado, que no sea criticado, que no sea demonizado a veces con intencionalidad política erróneamente, porque eso es pegarse tiros en el pie para los españoles que estén en esa dirección. Pero tenemos que facilitar que la gente vea el turismo como algo positivo, nunca negativo. Y si hay algún aspecto colateral que puede parecer negativo, como es la vivienda turística, provocado por 2 razones. Una, porque Málaga tiene éxito turístico y no es capaz, no es posible tener los hoteles que se necesitan con rapidez. Un hotel necesita muchos años de gestión, de definición, de proyecto urbanístico, técnico, económico, etcétera. En cambio, una vivienda turística es un tema inmediato. Y además se pueden inscribir cientos, han escrito miles en pocos años, ¿no? Según me consta, absorbe un 60% de la demanda o algo así, los pisos turísticos, de la demanda de personas que vienen a hacer turismo. No, y lo que decir que la gente, evidentemente, si no tiene oferta de hotel, tiene la oferta de la vivienda, ha surgido como una especie de respuesta a la ausencia del número de hoteles, que la ciudad va creciendo, pero no puede crecer a la misma velocidad que el tema de los hoteles. Y luego, por otra parte, el alquiler de larga temporada en España, el gobierno no ha sabido crear unas condiciones de seguridad, de que si se alquila, se cobra, no que puede estar luego incobrable durante años. 2, 3, 4, 5 años. La gente, ante esa inseguridad, deriva hacia algo que cobra seguro y además cobra más. Claro, es un tema muy difícil de O incluso mantiene la vivienda vacía, porque al final dice, bueno... Y ha faltado a nivel nacional una reflexión conjunta del gobierno y de las autonomías. Hace años de que empezó este tema. Es un problema compartido entre administraciones. El gobierno ha hecho una modificación de la ley de vivienda de propiedad horizontal ahora para que tenga que hacer un
una mayoría cualificada para poder tener una vivienda turística dentro de un bloque de pisos, ¿no? Podía haberlo hecho hace años, ¿no? Para ese tema era un poco la solución. En definitiva, nosotros hasta que no hemos tenido un decreto de la Junta de febrero del año 24 que nos permitía actuar en esta materia, no hemos podido coger, como hemos puesto ahora, entrada independiente obligada, saturación en ciertos barrios, 43 barrios, no se hace ni una más, y estamos ahora ya en trámites para poder hacer la moratoria de ni una más y tener tiempo de poder ver cuál es el número exacto, qué efecto está teniendo, ha tenido en el tema de quitar vivienda de uso residencial largo, ver también el efecto de los apartamentos turísticos, que se han creado también bastante, por eso más rápidos que hacer que el hotel, lo que antes comentaba, pero que no nos derive suelo residencial, una reflexión sobre el turismo y el suelo en Málaga, ¿no? En esa moratoria, parando un poco el tema, ¿no? Y templando la cuestión, ¿no? Pero esa tasa sobre la vivienda turística que está aceptada verbalmente, conversaciones serias con los representantes de las empresas que administran la vivienda turística, nos permitiría tener 30 o 40 millones de euros, siendo nada más que 3 o 4 euros por pernoctación. Lo cual hacen en muchos países europeos, así que... Muchísimo, y más alto que esa cifra. Por año estoy hablando, con lo cual nos daría un margen magnífico para poder ayudar, reforzar lo que hacemos nosotros, que lo hacemos hace años, pero con recursos muy limitados en cuanto a subvencionar alquileres de familias en inclusión social, ¿no? Nunca entenderé por qué ese tema no ha sido atendido, ¿no? Has tenido un carácter finalista, es muy razonable. Si no se ha atendido a nivel nacional, trataré de que sea atendido a nivel autonómico, si lo conseguimos también, porque sería otra forma de resolverlo, porque eso permite que sea los ayuntamientos que consideremos que es necesario hacerlo. Hay otros que no. Hay otros que no tienen ese problema porque no tienen esa intensidad de uso turístico. Y le viene bien todavía más vivienda turística, ayuntamientos medianos, pequeños. Pues no lo pone, pero el que lo considere que debe hacerlo para frenar un poco el tema y para tener recursos y compensar y paliar y mejorar más la ciudad, y ir a la búsqueda también del turismo de calidad y excelencia. Digo vivienda y no hoteles, porque los hoteles no han conseguido ese consenso. Yo espero que algún día los hoteleros, los directores y los propietarios de hoteles se den cuenta que es necesario hacerlo, que es, en fin, yo diría peligroso no hacerlo, porque lo que nos interesa es fortalecer y blindar el turismo de cualquier crítica, ¿no? Y nos interesa crecer en calidad y no en cantidad, en mi opinión, ¿no? Por tanto, todo lo que sea tener recursos para hacer esas promociones de acuerdo al sector privado y el sector público en turismo de calidad y excelencia, con lo que produzcan los hoteles en esa materia, a mí me parecería un acierto también el poder hacerlo. Alcalde, vamos a avanzar de tema y bueno, lo queremos tratar brevemente. Yo le quiero leer un titular, una frase, a ver si reconoce de quién es. Ya hace unos años de esta frase, era sobre usted. Uno tiene que reconocer cuál es el momento de irse y no salir por la puerta de atrás. ¿Sabe quién la firma? Esa frase, no recuerdo. Dani Pérez. Dani Pérez, el portavoz del Partido Socialista, que ha perdido recientemente la Secretaría General del partido, y decía eso sobre usted, no sé, quizá haciendo alusión a que, bueno, que usted es muy veterano, pero, no sé, a mí en cualquier caso me parece quizá un trato con desdén hacia usted, y fíjese, pues ahora dónde está él, en qué posición queda. Yo no quiero entrar en la crítica fácil, porque podría decir, porque no se aplica esa frase, ¿no? No lo digo. Simplemente lo puedo pensar, pero no lo digo. Lo que si se refiere respecto a mí, lo que trato siempre de servir a la ciudad, y yo mientras me sienta útil o sienta que puedo ser útil, estoy en esa disponibilidad. Bien, es verdad que hay un límite de tiempo natural y lógico, ¿no? Y cada 4 años, que es el momento de elecciones, pues se piensa y se habla, ¿no? Y el plano familiar, pues no soy muy partidario de que yo esté en una posible continuidad, pero no es un tema que me planteo yo ahora, ¿no? Yo ahora estoy en ese día a día, el día a día, que he resumido, el tema de vivienda, tema auditorio, un tema donde el cual me siento, en fin, decepcionado y maltratado por el gobierno central, ¿no? Que no quiere darnos ni un euro para el auditorio de Málaga, cuando pagó auditorios en Valencia y en Murcia al 100%. Hace 40 años, y hoy somos más ricos, ¿no? Se supone, este país, o es que lo administran mal el gobierno actual, y somos menos ricos que hace 40 años. El caso es que a eso dedico tiempo, a buscar recursos privados para el auditorio, eso no es fácil, ¿no? Y cosas parecidas. En ese día a día estoy, ¿no? Y ya veremos
de aquí a 2 años. Ya veremos si se vuelve a presentar, eso lo verá usted sobre la marcha seguro. Ahora mismo pues lo que toca es seguir en ese día a día y sabemos además, y lo sabe cualquier malagueño, que usted se multiplica todos los días y que ya mismo ha desarrollado el don de la ubicuidad, está en todos lados. Ya quisiera yo tener ese don, pero en fin, trato de sacarle astillas al tiempo, efectivamente, y conseguir hacerlo lo más posible, ¿no? Porque además de estos temas que he mencionado, el tema del agua, aunque haya llovido, no deja de ser una preocupación. Hay que dar soluciones sólidas, estructurales, y nos quedan cosas por hacer, o queda la presa del Río Grande, ¿no? El gobierno tiene que cambiar ahí el chip de una vez y admitir como un proyecto necesario para evitar cualquier riesgo Sabemos de que este inundación ayuntamiento todavía, también intenta aprovechar, ¿no?, en las tener aguas agua regeneradas, ¿no?, en por reserva. ejemplo. Gracias a la presa de Casasola en el Campanilla no hemos tenido daños las danas últimas, a pesar de que hubo un problema ahí de compuerta en esa presa, ¿no? Ya está resuelto, ¿no? Y luego los pozos que se han habilitado, en fin, y conectando las cuencas de occidental con la cuenca central de Guadalhorce y con la cuenca oriental de la Sarquía, ¿no? Y viendo el Guadiaro, que tiene que haber ahí, hay una presa Gibraltar Medina, que hay que moverla, ¿no? Los temas de agua son fundamentales. Y reciclando y recirculando el agua y utilizándola para la agricultura, en fin, mil temas, ¿no? La movilidad es un gran desafío donde tenemos que conseguir De eso vamos a hablar que se también, haga. alcalde. Si le parece, me gustaría antes de entrar en el tema de la movilidad, Sí. que valorara las palabras de ayer del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, que decía que entre Vox y Bildu no tenía ninguna duda en referencia a su encuentro con Santiago Abascal en el Congreso. Él decía, bueno, pues es la tercera fuerza de España y que él, como representante de la primera, que es el Partido Popular y en el panorama nacional, pues se sentó a hablar con él, hablaron de moción de censura, tenían ciertas diferencias, pero bueno, parece que el gobierno le afeó que se sentara a hablar con un representante de Vox, en este caso, bueno, con el líder de Vox, con Santiago Abascal. Usted ya le preguntó Federico cuando estuvo por aquí, le preguntó sobre esa cuestión, pero no termina a mí de quedarme muy claro cuál es la posición. Ya hemos visto que es clara la de Alberto Núñez Feijóo, la posición, por ejemplo, de su parte, si usted tuviera, dependieran los votos de una hipotética, para revalidar hipotéticamente la alcaldía, usted podría sentarse a hablar Sí, vamos a ver. con Vox. Yo siempre voy a defender que un partido puede hablar perfectamente con fuerzas situadas a un lado y a otro de él, sea a su derecha o sea a su izquierda, ¿no? Y en este caso, el PP puede y debe hablar tanto con Vox como con el Partido Socialista, que serían los partidos colindantes por uno y por otro, ¿no? Otra cosa que el PSOE es poco partidario del diálogo, más bien de crear muros, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Pero se equivoca el PSOE, ¿eh? Se equivoca de cara al país, de cara a la concordia que consigue la Constitución. Parece que quiere crear y consolidar discordia y separación entre los españoles, ¿no? Y no ese es el camino. El camino de las fuerzas políticas es consolidar la democracia, que no hemos dado felizmente en la Revolución del 78, y tener siempre un clima de diálogo pleno y total, ¿no? Y con vos siempre habrá, y hay alguna diferencia, ¿no? Yo les veo poco sensibles con los ODS, por lo que parece, para que no se lo creen, ¿no? Que puede haber tema de producción de cambio climático, que la temperatura va creciendo. Bueno, son cosas que sorprenden que sea así, ¿no? No sé su visión de cooperación al desarrollo como lo tiene, en fin, su visión sobre los temas de migración, que es un tema delicado y complejo. Yo siempre digo ¿no? lo mismo, alcalde, cuando dos partidos diferentes llegan a un acuerdo, si tuvieran que llegar, al final, pues ambos fijan una posición más intermedia y quizá relativamente asumible por ambas partes. Eso Ya. se trata de las negociaciones. Pero en vamos, fin. yo el tema de que hablen no es de mayor importancia, es absolutamente normal, ¿no? Y luego entre hablar con Vox y hablar con Bildu, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Es obvio. Entre el partido de Ortega Lara y el partido de Arnaldo Otegi hay una diferencia abismal, sin duda. O sea, no Eso acabe es de decirlo. evidente, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? Que siempre debe haber una disposición en nuestro partido en hablar con fuerza a nuestra derecha y a nuestra izquierda. ¿eh? Otra cosa, insisto, es que el PSOE se sitúa a nuestra Bueno, izquierda. quizá con ese cambio de liderazgo del Partido Socialista en la provincia de Málaga se pueda hablar más y mejor, quizá, porque bueno, José L. Aguilar tiene un tono bastante conciliador, el nuevo secretario general del PSOE, y de hecho a usted le felicitó por sus 25 años de alcalde de una forma, creo, elegante, sinceramente. Sí. No, yo a nivel local tengo diálogo con toda la fuerza, ¿eh? Ahora mismo no tengo en el sentido queja, lo digo, la declaración esa es otro tema, ¿no? Pero estoy hablando un poco a nivel nacional, ¿no? Es donde yo creo que en Málaga hemos conseguido tener un clima de entendimiento y de no ir al enfrentamiento en las fuerzas políticas. A veces ha habido algún debate enfrentamiento entre las fuerzas más extremas, vamos a decir, extrema izquierda, extrema derecha, más chocante, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, creo que el clima es de una convivencia normal.
Yo, cuando se califica según qué fuerzas de extremas, siempre digo lo mismo. Las fuerzas extremas suelen defender sus postulados mediante métodos violentos y, sinceramente, no veo que eso pase en España, gracias a Dios. Así que, bueno, pues hay gente que a lo mejor es quizá más radical en sus planteamientos, pero bueno, eso es la democracia, ¿no? Cada uno puede exponer lo que considere mientras no insulte o no utilice métodos violentos, en mi opinión. Y bueno, si quiero, pues vamos a hablar un poquito de movilidad, que es lo que teníamos pendiente, Encantado. tema importante. A mí, el otro día leíamos una propuesta que usted tenía a la Junta de Andalucía, que era, bueno, pues que hacer que los autobuses de la MT llegaran hacia los municipios vecinos, entendiendo por ello que usted valora Málaga como un espacio metropolitano y necesitamos que esos autobuses conecten, pues me imagino que con Rincón de la Victoria, con Torremolinos y demás. ¿Cuándo podría llegar esta propuesta? Porque la verdad que es interesante, por ejemplo. Esto es un poco nuestra y de ellos, de los municipios del entorno, que también nos piden esa colaboración de estudio y demás, ¿no? Y claro, tiene su costo, claro, son más autobuses, más tiempo, más personal, y hay que hacerle frente a ello. Normalmente estos transportes interurbanos o metropolitanos, las autonomías son los que abordan, ¿no? El costo. Ahí tienes en Madrid o tiene la comunidad catalana, o en Valencia también hay un cierto esfuerzo hacia el Ayuntamiento de Valencia para los temas metropolitanos, ¿no? El gobierno central ayuda muy poco a lo que es el tráfico, el transporte público urbano, salvo Madrid, Barcelona y levemente Valencia, como decía, y la verdad es que el transporte público urbano se convierte al final en un esfuerzo muy municipal, ¿no? Muy en solitario. Y cuando se plantea esa conectividad con otros municipios debe haber un apoyo de otras administraciones, evidentemente. Hay un consorcio de transportes con las empresas privadas que tienen las concesiones que da la autonomía para el transporte interurbano y por lo tanto hay que coordinar ambas cuestiones, ¿no? Pero al final lo que tratamos de que vía transporte público, en este caso autobuses, se pueda suplir la carencia que tenemos de ferrocarril de cercanía, ¿no? Porque tenemos ferrocarril de cercanía corto hacia Fuengirola, por la zona occidental que tiene mucho tráfico, que podía y debería tener un complemento en otro ferrocarril nuevo, diferente, Málaga-Marbella, hasta San Pedro, Alcántara quizás, que el gobierno debe de impulsar, porque tenemos que tratar que haya menos coches en la carretera y menos coches en la ciudad y más transporte público. Yo creo que ese es el ideal, ¿no? En ese sentido, alcalde, a mí me gustaría preguntarle si Ayer tuve una anécdota que sí. ir del estadio de atletismo, que estaba el mitin de atletismo, al este, que había un acto del este del verano del este y tal, en la zona del Tinto, en el Palo, y hubo un coche averiado en uno de los carriles de la ronda oeste. Bueno, caos que se montaba y el tiempo de espera, etcétera. Estamos muy al límite de la densidad de tráfico de nuestra ronda. Las infraestructuras son un poquito obsoletas. Son un poquito obsoletas las infraestructuras a nivel de carreteras en esta provincia. Y al final tiene que haber mucho el que se haga transporte ferrocarril que sustituya al coche, evidentemente, porque la propia hiperronda, hablaba yo con Trinidad Hernández, que nuestra delegada de movilidad se utiliza en Málaga para más lejos, pero lo que es para Torremolinos, en Almendra, utiliza la ronda oeste. Y la ronda oeste tiene sus limitaciones, ¿no? Esa es un poco la realidad en la cual nos movemos, ¿no? Están más de 100.000 vehículos al día, ¿no? Ampliamente superado, ¿no? Hay pocos tramos en España de carreteras, autovías tiene que ser, ¿no? Que tengan ese tráfico. Y la zona este es de los que más ha crecido en España en los últimos años. La autovía que entra desde la zona de Vélez, que viene desde Almería, etcétera, ¿no? Y tenemos una ronda en el Rincón muy insuficiente también, que nos complica la vida porque es el tramo de la autovía del Mediterráneo que no está convertido en autovía, es una ronda limitada a 80 por hora, ¿no? Que lo ven todos los que circulan por ahí, ¿no? Tenemos necesidad de todo eso mejorarlo. Hicimos unas propuestas hace años, ¿no? De un vial metropolitano para esos temas, ¿no? Del este sobre todo, y luego la del ferrocarril al cual acabo de aludir, que el gobierno tiene que tomárselo en serio, porque Málaga, ciudad y Málaga provincia, aporta muchos recursos a la economía, al sector público español, y no tiene sentido que estas cosas, en fin, la gente dirá, me estoy gastando más gasolina, más impuestos que tal, pero no veo los resultados de eso, la relación en qué se traduce de mejora, ¿no? Ahora empiezan un estudio, se tiene que haber hecho hace años esos estudios, ¿no? Y tener una sensación de compromiso de que esta zona necesita una acción pública potente en materia de movilidad. Desde el ámbito central, el ámbito autonómico está en el metro esforzándose, tiene que ver también la visión, cómo podemos contemplar ese transporte con autobuses públicos, complementando los privados en el ámbito metropolitano. Es un tema complejo, pero había que irlo abordando y tratar de avanzar.
Alcalde, yo por concretar un poco, porque ya por terminar, lo que es, digamos, la competencia local en cuanto a la flota de autobuses de la AMT, ustedes se contemplan a lo mejor reforzar, digamos, frecuencias, reforzar horarios para promover que se use menos el coche en los próximos años. No sé, una pregunta que le lanzo. Si se lo plantean, porque evidentemente tiene un coste, efectivamente. No, ahí estamos, hemos superado los 200 hace ya bastantes años, el número de autobuses, y todo lo que se va incorporando ahora son eléctricos o híbridos. Gama, por tanto, de sostenible, es una apuesta por la sostenibilidad total, y si aspiramos al 2030 sea la flota prácticamente ya totalmente sostenible, ¿no? Y más moderna, por tanto, al mismo tiempo, ¿no? Es un esfuerzo importante, en millones de euros lo que se está haciendo ahí de inversión, con una nueva, digamos, sede para las instalaciones, taller, lugar de puntos de recarga para los vehículos eléctricos, en un espacio amplio. De la época en que se adquirió por el Ayuntamiento, yo estaba entonces en urbanismo, la parte ferial y parte de Cortijo de Torres hacia llegar a Los Prados, y ahí después del auditorio es donde están esas instalaciones que poco a poco se va allí desarrollando para que el terreno justamente de la AMT y de operativos se pueda algún día convertir también en vivienda de carácter protección oficial, ¿no? Como está previsto dentro de esa zona de San Rafael, ¿no? Al cual pertenece a ese polígono de San Rafael, ¿no? No, la AMT es una de las empresas públicas mejor gestionadas de España, sinceramente. No, nos cuesta dinero, nos cuesta 30 y tantos millones de euros, pero en fin, estamos tratando casi 40 millones de euros. En comparación con otras ciudades de tamaño parecido es menos, o sea, hay una gestión inteligente, hay un clima laboral bueno, positivo, unos profesionales magníficos, conductores y personal en general muy motivados, muy con el servicio público como objetivo claro, ¿no? Y de hacerlo accesible la flota, con rampas, etcétera, etcétera, para cuidar que sea una ciudad inclusiva desde el punto de vista de la accesibilidad, como yo creo que lo hemos conseguido entre todos. Sí, el transporte público tiene que ser accesible a todo el mundo, sin duda. Alcalde don Francisco de la Torre, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestro estudio, que teníamos muchas ganas de que viniera a vernos. Un placer. Y le agradecemos, por supuesto, que haya venido y que ojalá vuelva por aquí pronto o nos acerquemos nosotros. Será un placer. Sea. Muchas gracias. Tiempo y cosas nuevas, pues encantado de venir. Seguro que sí. Pues vamos a dejar a nuestros oyentes con unos consejos publicitarios mientras hacemos pasar a nuestro siguiente invitado. Así que aguanten un momentito ahí que volvemos. Son muchos los que buscan esa energía capaz de erizar la piel y de hacerles sentir que están más vivos que nunca. Tan solo unos pocos los que encuentran la respuesta. Nueva gama Toyota RAV4 Electric Hybrid y enchufable. Siente lo imposible de definir. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Yoka Motril, Vélez Málaga y Motril. ¿Cuántas veces has asistido a una boda y la fiesta ha sido aburrida? Eso está a punto de cambiar. La fiesta de tu boda.es. De los festivales a tu boda. Sonido e iluminación profesional. La fiesta de tu boda.es. Se ocupan de todo, mucho más que un DJ. Todo un equipo profesional que hará de tu boda un espectáculo inolvidable. Si te casas, no lo dudes. Pide presupuesto sin compromiso en lafiestadetuboda.es. De lunes a viernes en Nostalgia hablamos de salud con José Luis Vázquez, licenciado en farmacia y experto en medicina natural, ofreciéndote las claves y los consejos para conseguir una vida mucho más saludable. José Luis Vázquez escucha tus consultas y aclara tus dudas en directo cada mañana a las 12:30 y los 365 días del año, las 24 horas del día, en el teléfono 644 92 91 90. Recuerda, 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@joseluisvázquez.es. José Luis Vázquez, más de 25 años comprometido con tu bienestar.
Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez y ahora tenemos a nuestro próximo invitado ya aquí en el estudio, que no es otro que Fran Oblaré, que es vicesecretario del Partido Popular y también parlamentario andaluz, y lo vamos a saludar ya. Muy buenas tardes, Fran, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues ya con ganas de venir a veros y saludaros. Totalmente, nosotros encantados de recibirte, porque además hoy toca hablar de algo feo, porque le vamos a hacer, ¿no? Toca hablar de esa amnistía, ¿no? Vosotros desde el PP de Málaga decís que, claro, que esa amnistía se ha dado con el silencio cómplice de los socialistas a cambio, bueno, pues de pactar una investidura, de seguir en el gobierno, y que ello, bueno, al final, porque claro, esto es una emisión local, pero aquello tiene también su efecto, también se traslada a esta provincia de Málaga, básicamente porque tenemos un gobierno paralizado sin presupuestos, prorrogados 2 veces y además con una importante falta de inversión pública en la provincia de Málaga, ¿verdad? Y sin embargo, este gobierno de Málaga recauda mucho, 5.500 millones en el pasado ejercicio, y va camino de batir otro nuevo récord. Así que nos están saliendo caros los 7 votos, ¿verdad? Muy, muy caro. Además, hombre, será una emisión local, pero es importante que los malagueños sepan todo lo que le saca la señora Montero a los malagueños. Tú lo has dicho, 5.000 millones y creciendo. Nos ha subido los impuestos 96 veces. Por cierto, vaya fichaje, ¿eh? Vaya fichaje habéis hecho de candidata a la Junta de Andalucía. No sé si llegará a ser candidata o si caerá por el camino, porque ahora como van cayendo, Ábalos... Yo cruzo los dedos para que siga siendo candidata. Siga siendo No, la verdad es que ellos mismos están sorprendidos porque pensaban que era un refuerzo y un valor, y al final van a echar en falta al señor Espada, que era otro tipo de carácter, de moderación, un político con el que se podía hablar. Fíjate que las encuestas, las encuestas le daban al PSOE ya por debajo de los 30 escaños, 30 parlamentarios en Andalucía, es decir, digamos, un resultado todavía peor que el que sacó Espadas en las últimas elecciones. Y ellos estaban muy convencidos de que María Jesús, alias Chiqui Montero, bueno, ya utiliza esa expresión para referirse al dinero de los españoles, como que 2.000 millones no es nada. Chiqui, no sé si te acuerdas de esa famosa frase de ella que se lo dijo una compañera, una periodista. Y bueno, pues parece que en fin, como decías, nos han subido los impuestos 90 y tantas veces, y sin embargo lo que revierte aquí es poco, y por decir algo, en materia de movilidad y también, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no? Tenemos ahí 2 carencias enormes. Lo avanzaba el alcalde de Málaga hace un momento, pero efectivamente cada vez que hay un mínimo alcance, mínimo toque, las carreteras se colapsan. Sí. Y no hay visos de que el gobierno invierta en esas carreteras, por más que haga estudios, que son mover papeles, como yo digo. Estudian mucho, pero la verdad que ejecutar y traer proyectos a Málaga, pues realmente al Partido Socialista y al Gobierno de España, pues se le echa de menos. Y eso es clave en proyectos, bueno, ya lo hemos visto con el techo de la catedral, por ejemplo, o lo hemos visto en otros proyectos como el auditorio, ¿no? Que el alcalde de Málaga pelea por ello, y está ausente de esa inversión. Solo quiere a Málaga para recaudar dinero, y ahora lo comprobamos en verano en las autopistas, ¿no? Que tenemos las autopistas más caras de todo el país, y encima, además, se nos hace la gracia de decir que es que nos van a descontar 8 céntimos del coste de una autopista que te puede costar como 19 euros ir a Manilva y volver, o sea, 38, más gasolina. Pues imagínense ustedes. Te sale más caro que ir a Madrid en cualquiera de estas líneas nuevas que han sacado. Exacto, sí, en 60 kilómetros te cuestan más que ir a Madrid. Yo creo que eso es el desprecio que tienen los socialistas, que siempre han tenido a esta tierra, ¿no? Pero que además ahora, como encima no les votan, pues lo que hacen es castigarla. Y desgraciadamente hemos tenido una vicepresidenta que es la que maneja los designios económicos de este país, que, bueno, que lógicamente, siendo andaluza, castiga a Andalucía. Ella era la que pedía esos 4.000 millones desde Andalucía, y que ahora que maneja los euros desde Madrid, pues ni siquiera se acuerda de su tierra. Y cuando se han acordado ha sido para mordidas, como por ejemplo el Puente del Centenario y un montón de infraestructuras en Andalucía que el clan del Peugeot pues se ha dedicado a
a cobrar y a llevarse. Realmente es un castigo lo que tiene esta tierra y esperemos que eso cambie pronto, porque, bueno, lo ha dicho el alcalde, lo escuchaba, venía escuchando y hablaba de la movilidad. Y bueno, esa falta de ese tren litoral que une nuestra Costa del Sol con Algeciras, y lógicamente se potencie el movimiento de los ciudadanos en esta costa más sostenible, ¿no? La mayoría de los vecinos que viven en la Costa del Sol, incluso ya me atrevería a decir hacia también la Costa del Sol oriental, hacia Vélez, hacen sus movimientos en vehículos privados porque no hay una alternativa pública para hacerlo, ¿no? Y cuando la alternativa pública funciona como los cercanías, como es este caso el de Fuengirola o el que va hacia Álora, pues realmente la verdad que el mantenimiento es deficiente. El mantenimiento muy deficiente. Y al final, bueno, pues lo pagan los usuarios, por desgracia, a pesar de todo lo que recaudan, ¿no? También de ese uso que le dan. Los usuarios y todos los que vienen a visitarnos, los turistas también. Porque una imagen lamentable. Conectividad es fundamental, ¿no? Fíjate, Fran, hablábamos de la ministra de Hacienda, de María Jesús Chiqui Montero, que ella, bueno, pues yo te decía que era un gran fichaje, porque claro, ¿quién va a votar a esta señora cuando de 2012 a 2018 hizo 16.000 millones de euros de recorte en sanidad? Ella fue consejera de Sanidad, también de Hacienda. Y bueno, pues ella estuvo del 2012 al 2018 haciendo esos recortes. En fin, también decía que no le iban a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras, también lo hicieron. En fin. No, bueno, verdaderamente que el milagro andaluz de Juanma Moreno, bueno, es a pesar del gobierno de la nación. Así que esta comunidad esté generando la creación de empleo que se genera, 1 de cada 3 de los empleos que se generan en nuestro país es andaluz. Ser récord en creación de empresas, por ejemplo, como está pasando ahora, las exportaciones creciendo, y que realmente eso sea con el hándicap de que un gobierno de la nación, que además hay que decirlo, es un gobierno de la nación que no tiene presupuesto. Con una nueva legislatura, por ejemplo, solo ha gozado de 2 presupuestos, creo, y el primero fue el que hizo el señor Mariano Rajoy y lo utilizó 2 años el señor Sánchez. Qué malo era, legislatura. ¿No? Era muy malo, según decía, y muy antisocial, pero lo disfrutó 2 años esos presupuestos. Y después ha aprobado otro, y ahora, pues en esta fallada legislatura que llevamos, desgraciadamente, porque es una fallada legislatura, pues no tiene presupuestos, con lo cual doble prórroga de presupuestos. Claro, sí, al final... pero además lo que es peor, saltándose la obligación constitucional de por lo menos presentarlos al Parlamento 3 meses antes de que termine el año. Claro. No los presenta porque sabe que no los va a poder aprobar, pero tienes la obligación constitucional de hacerlo. Sí, lo que pasa es que las interpretaciones que vienen haciendo de la Constitución, ya hemos visto ayer lo de la amnistía, ¿no? Así como la amnistía no está recogida, no la prohíbe la Constitución, pues lógicamente vale. Bueno, pues la antropofagia, por ejemplo, tampoco la prohíbe la Constitución, pues vamos a dedicarnos a la antropofagia. Es decir, que magistrados de ese nivel pues se rebajen a nivel de hacer unas sentencias políticas, porque al final son políticas, para mantener a un político en su sillón, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de lo que decía Pedro Sánchez? ¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está, ¿no? Y en ese caso se refería pues a Álvaro García Ortiz, pero es que Cándido Conde Pumpido, el presidente del Constitucional, fue en su día fiscal general de Zapatero, así que neutralidad ninguna. No, ninguna. Se trata de invadir todas las instituciones. Todas las instituciones, fundamentalmente invadirlas, controlarlas y fundamentalmente al que no te gusta atacarlo. Si lo acabas de decir, lo de la Fiscalía. Está haciendo el señor Bolaños una ley para que la Fiscalía dependa de la Fiscalía la UCO. Si la UCO, que ahora viene a pegarles a la puerta, que están todos los días asustados, pues quieren que esa UCO controlarla a través de la Fiscalía. Es decir, a los medios de comunicación, pues cerrarle la boca. Ahora quieren una ley Coldo, que hemos llamado también, porque quieren que las grabaciones, que además afortunadamente están saliendo a la luz, todas esas grabaciones, gracias al trabajo de los medios de comunicación y también de la UCO, pues realmente quieren que esas no sean válidas en los juicios, ¿no? Es decir, amordazar y fundamentalmente este señor, antes de irse, va a aniquilar con nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Sí, daño irreparable. A mí lo que me preocupa, aunque se vaya, es que el Partido Socialista vaya a sacar alrededor de 100 escaños, con todo lo que lleva en esta legislatura y en las anteriores, pero fundamentalmente en esta. A mí eso me preocupa, la verdad.
Bueno, esto hasta que no llegue el día de las elecciones no lo sabremos con claridad, pero si es, bueno, no voy a decir si es que llegan, pero no van a llegar antes de, en fin, yo creo que no van a llegar antes de cuando toque, no las va a adelantar, se agarrará al cargo todo lo que pueda, porque creo que es la única forma que tiene de defenderse, utilizando las instituciones, este señor. Pero bueno, por trasladar el mensaje aquí a Málaga, ¿en qué nos afecta, por ejemplo, la gestión del gobierno de Sánchez? Por ejemplo, el subdelegado del gobierno aquí, Javier Salas, sobre la inseguridad dice que no pasa nada, que bueno, que estamos los malagueños un poco crispados, o sea, que la culpa es de otro, pero resulta que la criminalidad ha crecido en la provincia, son datos objetivos, datos del Ministerio del Interior, y bueno, pues aquí las mafias campan a sus anchas, ¿verdad? Bueno, hace no mucho vimos supimos como un tipo se bajaba de un coche iba encapuchado y le descerrajó un par de tiros a 2 personas en el paseo marítimo de Fuengirola, por ejemplo. Y eso viene pasando, vamos, llevamos la estadística, son 33 tiroteos en año y medio, que es una barbaridad. Y claro, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los sindicatos policiales se quejan de la falta de medios personales y también materiales. Pues sí, la verdad es que es lamentable, ¿no? Que el subdelegado no del gobierno, es el delegado de Sánchez en Málaga, ¿no? Con lo cual, pues viene a contar las mismas mentiras que el señor Sánchez, pero a nivel local, ¿no? Así que él mismo no sepa los datos de su ministerio del incremento de la delincuencia que se ha producido en Málaga, en la Costa del Sol, que además somos un referente turístico internacional, ¿no? Y lo que más valoran los que vienen a visitarnos es la seguridad, la sensación de seguridad que se tiene aquí. Y el problema ya no es que se produzca todos esos tiroteos y que nos acostumbremos o al narcotráfico. El problema es que no se prevé sustitución de las bajas de policía, un refuerzo en las vacaciones de los policías en verano cuando más visitantes tenemos, y eso es una dejación de funciones, pero a través de los puestos de Guardia Civil en los municipios del interior también lo conocemos. Es decir, hay muy poca atención y muy pocos números de la Guardia Civil, ¿no? El señor Marlaska desmontó el operativo contra el narcotráfico potente que había en la Costa del Sol y en Cádiz, ¿no? Eso es decir, bajar los brazos, eso es bajar los brazos contra los delincuentes, y contra la delincuencia no se puede bajar los brazos, hay que estar muy presente, y eso, estar la policía en la calle y verla, es muy tranquilizador para la buena gente y muy disuasorio para los que quieren delinquir, ¿no? Efectivamente, cuando hay presencia policial, uno dice, bueno, pues aquí no puedo hacer lo que me dé la gana, pero como la presencia policial está muy limitada, de hecho, si la inversión, como veníamos diciendo, no llega a esta provincia, vemos que se aplaza sine die esas nuevas comisarías de Policía Nacional, ¿no? Esa nueva comisaría de policía de Torremolinos y Benalmádena. Una más. Una más, bueno, es que precisamente el otro día teníamos un foro de seguridad en Mijas, ¿no? Y lo decía la alcaldesa de Mijas, es que Mijas va camino de los 100.000 habitantes, y de población, de hecho, pues tendrá pues por encima de los 150.000, que se producen allí también muchos problemas de seguridad. Y ella decía que todavía están vigilados en materia de seguridad por la Guardia Civil. Una ciudad de casi 100.000 habitantes de la Costa del Sol, y la controla un cuartel de la Guardia Civil. Que no es porque la Guardia Civil no nos dé seguridad, que es de las que más seguridad y mejor valoración tienen los ciudadanos de ella, pero lógicamente reclaman muchos más medios por un municipio que es muy amplio, un territorio muy amplio, y lógicamente donde se dan muchas circunstancias de tiroteos, como hemos leído en estos días, y realmente, bueno, mafias que se vienen a la Costa del Sol. Yo creo que en ese sentido, bueno, lo único que debemos de esperar de este gobierno es que no nos haga más daño, no nos retire más números de la policía, lógicamente, es que esa desidia que hace que, lógicamente, de una zona segura y tranquila para los que vivimos y para los que vienen a visitarnos, pues se transforme en una zona en la que lógicamente, bueno, podamos estar preocupados, ¿no?, por salir a la calle, ¿no?, a altas horas, ¿no? Yo creo que en ese sentido debe cambiar mucho. Bueno, pues Fran, mientras cambie o no cambia, nosotros tenemos que despedir la emisión porque entran nuestros compañeros de Nacional. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarnos y a vuestra disposición. Gracias.